En Cristo, en Cristo, la abundancia es nuestro destino. Por favor, pese cada palabra de este título, porque todo tiene un significado, palabra por palabra, muy especial. En Cristo, la abundancia es nuestro destino y la fructificación es nuestro propósito. La abundancia es nuestro destino y la fructificación nuestro propósito. Muy bien. Amados, hoy comprenderemos más plenamente el propósito divino detrás de la fructificación en Cristo. ¿Por qué Dios nos llama a dar fruto y a manifestar fruto? ¿Qué significa realmente vivir en la abundancia, en esa vida abundante que Dios ha decidido en su voluntad regalarnos a nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos experimentar esa vida plena y abundante que Cristo nos ofrece? Sobre estos interrogantes vamos a trabajar este mensaje. A medida que exploremos estas preguntas juntos, es mi deseo, es mi oración en este momento que nuestros corazones sean abiertos, que nuestras mentes sean iluminadas por el Espíritu Santo y que cada palabra que se pronuncie, cada pensamiento que se comparta, nos acerque más a la verdad gloriosa de que en Cristo la abundancia es nuestro destino y la fructificación es nuestro propósito en esta vida. Amén. Bien, para entrar entonces en tema, como solemos hacer siempre en los mensajes, vamos a hacer una especie de glosario, es decir, como una especie de diccionario ahora en el arranque, para entender la palabra central de este mensaje, que es la palabra fruto. Fruto. Este es el término o palabra central de este mensaje, fruto. Por eso es que vamos a ver todas las acepciones que tiene en el diccionario la palabra fruto. Lo podemos poner en pantalla si quieren, allí el significado de la palabra fruto. La acepción número 1 dice, producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. Me enteré que las flores tenían ovario. Eh, en él quedan contenidas, dice, las semillas. En el fruto quedan contenidas las semillas. Con frecuencia cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo floral y otros órganos. Segunda acepción, producto de las plantas que aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Acepción número 3, hijo con relación a un matrimonio y especialmente en relación a la mujer. 4, producción del ingenio o del trabajo humano. 5, producto o resultado obtenido. Y 6, producciones de la tierra con que se hace la cosecha. Muy bien. Así como tiene tantas acepciones, tiene tantas aplicaciones también, aplicaciones gramaticales, tiene esta palabra fruto, porque ustedes pueden ver que todas estas acepciones son aplicables a distintas cosas. Por eso es que, para poner ejemplos, traje aquí unas oraciones con distintas aplicaciones de la palabra fruto. Por ejemplo, el árbol dio frutos abundantes este año. Una frase, una oración. El árbol dio frutos abundantes este año. ¿Qué podemos decir de esa oración? Que esto está hablando del resultado del crecimiento y maduración de un árbol. En este caso, un árbol frutal. Ejemplo número 2. La investigadora descubrió el fruto de sus largas horas de trabajo. La observación sobre esta oración es que esto es el resultado satisfactorio por el final de una investigación. O sea, una mujer investigadora, después de largas horas de trabajo, vio su fruto, ¿sí? Logró descubrir algo, por ejemplo, que es algo que va a trascender y que va a traer mucho beneficio. Ejemplo número 3. Los agricultores cosecharon los frutos de su esfuerzo en el campo. Otra oración que aplica la palabra fruto. En este caso, lo que se puede observar es que la cosecha es el resultado del tratamiento, del abonado de la tierra y la siembra, y posterior cuidado del crecimiento saludable
de las plantas que se desarrollaron y crecieron allí en el campo, ¿sí? Ejemplo número 4, otra oración sería: la colaboración entre equipos fue el fruto de una buena comunicación. Otra vez se aplica la palabra fruto y fíjense que lo estamos aplicando en distintas formas, situaciones, circunstancias, en distintas cosas. En este caso, lo que se puede observar es que la colaboración en el equipo fue resultado de una muy buena comunicación interequipos, ¿sí? Se produjo buena comunicación entre ambos equipos o varios equipos y esto trajo como resultado eh, la colaboración, la muy buena colaboración entre los equipos. Y el último ejemplo dice así: el estudiante obtuvo el resultado de su dedicación al estudiar arduamente para el examen. ¿Sí? El estudiante obtuvo el resultado de su dedicación al estudiar arduamente para el examen. Lo que podemos observar ahí es entonces que las calificaciones de excelencia que obtuvo el estudiante son un resultado, ¿sí? En todos los casos que vamos viendo hasta aquí, lo que vamos viendo que resalta, lo que va resaltando es que la palabra fruto se aplica como resultado de algo, ¿ok? Como resultado de algo. Bien. Ahora vamos a aplicarlo a ejemplos de virtudes que resultan de cualidades, ¿sí? Por ejemplo, esta oración: la paciencia, eso es una virtud, la paciencia es el fruto de la perseverancia en tiempos difíciles. Segunda oración: la generosidad es el fruto de un corazón compasivo. Se dan cuenta que la generosidad es la virtud que viene a ser resultante o fruto de qué cosa, de una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? El corazón compasivo. Tercer ejemplo: la justicia es el fruto de una sociedad equitativa y bien ordenada. ¿Ok? La virtud, la justicia. El fruto de una cualidad, la cualidad sería una sociedad equitativa, bien ordenada. Cuarto ejemplo: la humildad es el fruto de reconocer nuestras limitaciones y errores. La virtud, la humildad. El reconocer nuestras limitaciones y errores es una cualidad. Y asimismo en las últimas dos oraciones que dicen así: la lealtad es el fruto de una relación basada en el respeto y la confianza mutua. Y la siguiente dice: la honestidad es el fruto de una sólida educación moral. Son distintos tipos de ejemplos de oraciones donde se aplica siempre la palabra fruto, 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 como haciendo referencia a una virtud que viene a ser el resultado de cualidades en una persona. Entonces, como se puede observar en todas las oraciones que hemos visto aquí como ejemplo, hay varias aplicaciones gramaticales, pero se puede ver y observar claramente que siempre, siempre tiene que ver con la quinta acepción que vimos en el diccionario. La quinta acepción decía producto o resultado obtenido. O sea, el fruto es algo que se va a dar allá al final de un proceso. El final del proceso, en lo que termina el proceso, es el fruto de dicho proceso. ¿Bien? Ahora, si llevamos esto al campo bíblico y a la vida cristiana, si llevamos estos ejemplos al campo bíblico y a la vida cristiana, vamos a observar que Jesús utilizó también la palabra fruto para referirse a un resultado que se obtiene después de un proceso en nuestras vidas. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el verso 1 y 2, solamente vamos a tomar estos dos, después ustedes pueden ir, yo les sugiero que tomen nota de todos los versículos que vamos a leer hoy, para que después ustedes lean los contextos de cada versículo y vayan comparando con el mensaje que vamos a compartir. Porque este texto de Juan 15 es largo, ¿sí? Se puede leer hasta el verso 16, completo, y allí está todo el proceso de una vida de frutos. Muy bien, pero vamos a tomar solamente dos versículos, el 1 y el 2, que dicen así. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por favor, si podemos poner la imagen de esta placa, sería importantísimo para entender qué es el pámpano, ¿sí? El pámpano es esa ramita que se desprende del tronco de la vid. La vid vendría a ser el tronco, ¿sí? El tronco central, la planta, y luego salen unas guías, ¿sí? Unas ramitas hacia afuera del tronco que se llaman pámpanos. Allí ustedes lo pueden ver en la imagen, pueden ver el tronco grueso de la vid, ¿sí? El tronco grueso de la vid. Jesús dijo, yo soy el tronco, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador, es el que trabaja esta vid, el que la limpia, el que la cuida, el que la sustenta, el que la alimenta, el que la hidrata. Mi padre es el que hace todo el trabajo del cuidado de esta vid. Bien, yo soy el tronco, dijo Jesús, y ustedes son el pámpano. ¿Qué es el pámpano? Es esa ramita que ustedes la ven allí cargada de racimos de uva. Pueden ver claramente el palito, la ramita, la guía que sale del tronco, ¿sí? ¿Vieron que se ve? Hay una partecita allí que se logra ver. Muy bien. Y ese pámpano es el que está cargadísimo de mucho fruto. Ahora, ¿por qué ese pámpano tiene tanto fruto? Pues lo que podemos ver es que la vid es una vid madura, fuerte, vigorosa, que ya tiene muchos años. Eso ocurre con los árboles frutales. El árbol frutal se espera que a los 3 años aproximadamente comience a dar fruto. Pero el primer año que un frutal da frutos, generalmente son frutos no da el fruto del tamaño que se espera que se dé, de pronto son más pequeños, son un poquito más débiles, más pequeños, y también son más escasos, es decir, da poquito fruto, comienza dando poco fruto. Pero al segundo año, a medida que va madurando el frutal, esto se va fortaleciendo, se va vigorizando, y los frutos son cada año de mayor tamaño y de mayor cantidad. Muy bien. Entonces Jesús, utilizando este ejemplo como una analogía para referirse a nuestra vida y nuestra relación con Él, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, o sea, yo soy el que nutre el pámpano, yo soy el que le da la savia al pámpano, yo soy el que le da todos los recursos que el pámpano necesita para poder dar el fruto de la vid al final de la ramita, ¿sí? Esto es muy importante, entender que el pámpano sin el tronco no hace absolutamente nada. El pámpano no subsiste por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está metido efectivamente en la vid. Ahora, acá hay que tomar en cuenta unos detalles muy importantes. Si podemos poner por favor el texto otra vez allí para que nuestros hermanos estén viendo al pie. El texto de Juan 15, el verso 2 especialmente, dice, todo pámpano que en mí. Vamos a hacer el análisis, la exégesis del pasaje. En mí. ¿Se acuerdan? Muchas veces hemos hablado de la preposición en. ¿Qué significa en? Significa dentro. Muy bien. Dentro. Entonces, el pámpano debe estar dentro, debe ser parte de la vid, parte del tronco, debe estar arraigado en el tronco. De hecho, el pámpano no es que esté arraigado en el tronco, sino que el pámpano brota del tronco, nace del tronco, ¿sí? Emerge del tronco. La génesis del pámpano está en el tronco. De allí es de donde brota el pámpano que en el futuro llevará los frutos. Ahora, dice el texto que el pámpano que está en la vid, si no lleva fruto, ¿qué ocurrirá? Será quitado. Será quitado. Y todo aquel que lleva fruto, refiriéndose al pámpano fructífero, será limpiado. ¿Con qué propósito? Bien, allí aparece otra vez
Otra preposición es la preposición para, que significa propósito. Bien, con el propósito de que lleve más fruto. Entonces, si Cristo dijo que Él es la vid, yo soy el tronco, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, y ustedes son pámpanos que brotaron de mí, que están en mí, esto significa entonces que el pámpano, aún estando en Cristo, siendo parte de Cristo, siendo uno solo con Cristo, que es la planta completa, siendo una integridad con Cristo, aún así podemos estar en Cristo y no llevar fruto. Fíjense qué cosa llamativa esto. Porque están los dos pámpanos, tanto el fructífero como el infructuoso, los dos están en la vid. En este caso, lo que estamos viendo en el texto es eso. Los dos están siendo parte de la vid, pero uno solo es el que lleva fruto y el otro no lleva fruto. Para que nos quede un poquito más claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Cristo. ¿Cómo podemos estar dentro de Cristo? Es fácil comprender que Cristo esté dentro de nosotros, porque cuando nosotros vinimos a Cristo, lo que hicimos fue abrirle nuestro corazón y pedirle al Señor que entre en nuestra vida, ¿sí? Esa relación, Cristo en nosotros, no nos cuesta entenderlo. Pero esta otra relación, yo en Cristo, es otra cosa. Cristo en mí y yo en Él. Él dentro de mí y yo dentro de Él. Esto es lo que Jesús dijo también en Juan 15. En Juan 15, aquí mismo, donde está hablando de la vid, dice, el que no permanece en mí y yo en Él, no puede llevar fruto. ¿Ok? Entonces, se tienen que dar estas dos relaciones, este feedback, este ida y vuelta entre Jesús y yo. Es decir, Él en mí y yo en Él. ¿Cómo hacemos para estar en Él? Muy bien, la palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo es ¿quién? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo quiero estar dentro de Cristo, debo estar dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que para que se produzca una transformación profunda, radical en nuestras vidas, no se puede producir tal cosa creyendo de que, bueno, yo me voy a relacionar con Dios a mi manera, como dicen algunos, yo creo a mi manera, yo me porto bien. Algunos creen que ser cristiano es portarse bien. Eso está muy lejos de la realidad, ¿sí? Muy lejos de la realidad bíblica. Bien, estar en Cristo significa estar dentro de Cristo, como el pámpano que está en el tronco, que es uno solo con el tronco. Estar en Cristo significa estar dentro de su cuerpo, estar dentro de su iglesia, funcionando corporativamente, siendo miembro y parte de esta unidad compuesta que es el cuerpo de Cristo, funcionando de acuerdo a los dones y la gracia que a cada uno de nosotros se nos ha repartido, ¿sí? De esa manera, cuando nosotros estamos en el cuerpo, siendo parte del cuerpo, van a haber ciertos miembros del cuerpo que me van a beneficiar con su gracia y con su don. Y esos dones que Dios ha puesto en el cuerpo son los que nos ayudan a nosotros a crecer, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, que nos ayudan a nosotros a ser útiles para Dios dentro de su obra, porque ahora voy a edificar el cuerpo de Cristo junto con mis hermanos. Y en ese tiempo de edificación mutua en el cuerpo, voy a ir siendo limpiado, voy a ir siendo podado, como dice el texto de Juan 15. Esa poda es la que va a permitir, esa poda que acabamos de ver cuando dice que el Padre lo limpiará al que lleve fruto, lo limpiará tiene que ver con la poda. Ustedes habrán visto por ahí alguna vez cómo se podan los árboles frutales o la misma vid. Se le cortan las guías que no llevan fruto, se le van cortando todas esas guías, se corta todo lo que sea, de alguna manera, esté chupando la energía, la vitalidad de la planta, para que esa vitalidad sea direccionada al pámpano que lleva fruto. El pámpano que lleva fruto es el que va a recibir todo el nutrimiento, la savia del tronco, para que lleve un fruto abundante.
¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende bien hasta ahí? Ok. Entonces, llegamos a un punto en el cual entendemos que dar fruto es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué es una cuestión de vida o muerte? Porque el pámpano que no lleva fruto, ¿qué decía el texto? El labrador lo quitará, lo cortará, lo hará desaparecer, ¿sí? Que más adelante vamos a leer ahí qué va a suceder con este pámpano. Lo vamos a leer en el verso 6, 15:6, por favor, ahí ponemos en pantalla el 15:6 que dice así: el que en mí no permanece, refiriéndose al pámpano que no lleva fruto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que ocurre con el pámpano infructuoso, el pámpano que no lleva fruto. La persona que aún estando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, estando en Cristo, no está llevando fruto. Los frutos que Dios espera que dé en su vida. Que ya vamos a hablar sobre los diferentes tipos de frutos que Dios espera que nosotros manifestemos. Pero fíjense qué importante es entender el destino del pámpano infructuoso. El destino final es el fuego. Pero no va a llegar al fuego de manera inmediata. Primero es quitado del tronco. Segundo, se comienza a secar. Se va secando, 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 hasta que una vez que ya está bien seco, entonces se lo tira al fuego y arde para ser destruido. ¿De qué nos estará hablando el Señor Jesucristo allí en ese pasaje? ¿Cómo podríamos nosotros aplicar ese texto a nuestra vida siendo nosotros pámpanos? Si yo no doy fruto, me está anunciando este texto que está siendo un texto alegórico, por lo tanto su interpretación debe ser alegórica, ¿sí? Porque está utilizando un ejemplo, un símbolo como es la vid. ¿Qué me estará diciendo el Señor entonces simbólicamente en esto de que si yo no llevo fruto, el fruto que Dios espera que yo dé en mi vida cristiana, si yo no estoy dando esos frutos o ese fruto, me van a cortar? Seré cortado de la vid. Me voy a secar paulatinamente. Se va a producir un secamiento paulatino y progresivo en ese proceso. Generalmente las personas que pasan por ese proceso no se dan cuenta de lo que les está sucediendo. O sea, te vas muriendo como de a poco. No te das ni cuenta cuando perdiste la conciencia de tu vida en Cristo y ya no eres más pámpano. Fuiste cortado y echado al fuego. Repito, esto es un lenguaje simbólico. El Señor nos está hablando a través de símbolos. Finalmente, el fuego, ¿qué representa entonces para nosotros, los hijos de Dios, o para cualquier persona que va a la eternidad sin haber dado fruto? ¿Qué creen ustedes que representa el fuego? ¿Habrá muchas cosas que pudiesen representar el fuego en la Biblia? Parece que no, ¿no? Parece que llegamos todos a la misma conclusión. La Biblia habla de una segunda muerte. Esa segunda muerte es la condenación eterna, que está compuesta por un lago de fuego y azufre que arde eternamente. ¿Será que allí van a parar los pámpanos que no dan fruto en Cristo? Ay, pastor, pero
¿No dice la doctrina de salvación que la salvación no se pierde? Veremos ahora un poquito más adelante a ver si nos queda un poquito más claro si se pierde o no se pierde, ¿sí? Pero aquí ya estamos teniendo un indicio que para mí es más que suficiente, pero quizás a alguien le quede alguna duda con respecto a eso. Bien, lo vamos a ver un poquito más adelante en el mensaje. Entonces, como dijimos, dar fruto en la vida cristiana es cuestión de vida o muerte. Doy fruto, vivo. No doy fruto, muero en el fuego. Esa es la realidad pura, concreta, ¿sí? Y dura realidad del final del pámpano que nos lleva al fruto que debe dar en la vida cristiana. Ahora viene una pregunta. Ahora algunos ya se están asustando un poco aquí, algunos ya los veo medios con los ojos grandes. Entonces viene una pregunta. Bueno, parece que esto es muy serio. Se pregunta, alguno quizás está pensando, y al pensar esto, piensan que, bueno, creo que ya llegó la hora de que yo dé fruto también, ¿sí? Y allí es cuando muchos creen que se puede dar fruto por esfuerzo personal. Me voy a forzar para dar fruto en la obra del Señor, me voy a forzar para hacer la voluntad del Señor, me voy a forzar para poder dar lo que Dios espera de mí, ¿sí? Algunos piensan que esa es la manera de dar fruto. En el mismo capítulo 15 de Juan, cuando Jesús está hablando de la vid y el pámpano, en el verso 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, pampanito querido, te dice el Señor, pampanito mío, si tú quieres dar fruto, no lo puedes hacer por esfuerzo propio. Separado de mí, tú no puedes llevar fruto. Tú no puedes hacer un esfuerzo personal, un sacrificio personal, un esfuerzo moral, espiritual, un sacrificio para agradar a Dios y dar fruto. No es la manera, no es la forma. Hemos entendido en algunos mensajes pasados que el que nos ayuda a nosotros a dar fruto en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo, en definitiva. Estar en Cristo y Cristo en nosotros tiene que ver con eso, del Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, habitando en nosotros, cual nosotros templos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, quien tiene que habitar este templo, quien se tiene que manifestar en este templo, es el Espíritu Santo de Dios. Para que yo pueda hacer ese pámpano que lleve fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Se acuerdan? Que también hay otro texto de la palabra que habla de la buena tierra, la tierra fructífera que da frutos en 3 niveles. Y dice que da a 30, a 60 y a 100 por uno. Habla de 3 niveles específicos. ¿Quién es el que nos ayuda a nosotros a poder dar ese fruto de 3 niveles en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, notemos esto. ¿Será casualidad que Juan 15 está justo en el medio de Juan 14 y Juan 16? ¿Será casualidad que quedó justo en el medio este capítulo que habla de la vid y los pámpanos? Preguntémonos de qué habla el 14 y de qué habla el 16. Bien, desde el versículo 15 al 31, el capítulo anterior, el 14, desde el 15 al 31, por primera vez el Señor Jesucristo habla de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Por primera vez. Jesús le dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que vendrá otro en mi lugar, vendrá otro a tomar mi lugar. Y ese es el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de la promesa, es el Espíritu Santo de Dios que será enviado a ustedes. Entonces, cuando Él venga a ustedes, les recordará
todas las palabras que yo os he enseñado, y el Espíritu Santo tomará de mí y os hará saber. Amén. Entonces, ¿será casualidad que antes de hablar de la vid y los pámpanos, Jesús habló de la promesa del Espíritu Santo? ¿Será casualidad que después en el siguiente versículo retoma el tema del Espíritu Santo en el capítulo 16, versos 5 al 15, donde habla de qué? De la obra del Espíritu Santo. En el 14, la promesa. Y en el 16, la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quiénes son el mundo? ¿Quiénes éramos el mundo? Pues nosotros. Nosotros fuimos un día convencidos por el Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo que nosotros estemos hoy aquí, porque Él nos convenció de pecado y nosotros, por la gracia de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces vinimos a Cristo y hoy estamos permaneciendo en el tronco. Hoy estamos siendo parte del tronco de esa vid. Entonces no fue casualidad que quedara el capítulo 15 entre el 14 y el 16 que hablan de la promesa y de la obra del Espíritu Santo. No hay ninguna casualidad en eso. Por el contrario, todo ha sido providencialmente ordenado. Dios ha ordenado de tal manera en su palabra, en la Biblia, estos textos para que entendamos la importancia de tener nuestra relación personal con el Espíritu Santo viva, permanente y vigente. Todo el tiempo. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Repito, ¿cuántos niveles de fruto dijimos que da la buena tierra? 3 niveles. 30, 60 y 100 por 1. ¿Cuántos niveles de fruto dice Juan 15 que daríamos nosotros? 3 niveles. Fruto, más fruto y mucho fruto. Esos son los 3 niveles que vemos en el desarrollo del capítulo 15. Esto lo voy a pasar rápidamente porque lo hemos visto en otros mensajes. De hecho, está el mensaje en el canal de la iglesia, así que se puede buscar allí la vida de frutos o una vida fructífera en Cristo, algo así es el título, para que entiendan profundamente lo que son estos 3 niveles de fruto. Pero pasando un poquito por arriba, vamos a ver que el primer nivel de fruto es el arrepentimiento. Cuando hablamos de fruto, en este caso es fruto nuestro. Lo que Dios espera de nosotros, que demos como fruto nosotros. Después de la convicción de pecado, Dios espera que yo tenga la iniciativa de arrepentirme, ¿sí? Eso está escrito en Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos. ¿Vieron cómo está aplicada la palabra fruto? Haced pues fruto. ¿Quién tiene que hacer el fruto? ¿Dios o yo? Analice el texto. Nosotros, exactamente. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, pero el hombre es quien toma la iniciativa del arrepentimiento. El arrepentimiento es iniciativa nuestra, pero la obra es del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Esto lo predicamos el sábado pasado, así que no hace falta tampoco profundizarlo mucho. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que es nuestro fruto, vuestro fruto, dice el texto. Tu fruto, como pámpano, tú das este fruto. ¿Cuál es el fruto que tú das? La santificación, que no es lo mismo que la santidad aplicada cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Aquí vimos el sábado pasado los 3 tiempos de la santidad. Habéis sido libertados del pecado, dice el texto. Eso es tiempo pasado, cuando la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y aplicó santidad para salvación. Pero luego dice, después del tiempo pasado, en el tiempo presente, hechos siervos de Dios. Y al hacerme siervo de Dios, un esclavo de Dios, un esclavo al estilo doulos, ¿sí? Recuerdan que eso lo vimos el sábado, el esclavo por amor.
aquel esclavo que decidía quedarse en la casa de su amo cuando era liberado por amor a su amo, porque había aprendido a amar a su amo, porque su amo lo dignificó, lo respetó, lo trató bien, lo alimentó, le dio todo lo que necesitó. Entonces este esclavo, por amor a su amo, cuando es liberado, decide quedarse en la casa de su amo sirviendo por amor a su amo. Es lo mismo que ocurre con nosotros cuando nos hacemos esclavos de Cristo, ¿sí? Nos hacemos siervos o esclavos por amor a Cristo, porque Él nos amó primero. Por eso nosotros podemos hoy amarle a Él. Ahora, cuando yo me hago siervo de Cristo, lo que está diciendo la palabra siervo tiene que ver con servidor, es decir, alguien que hace la voluntad de alguien mayor, en este caso el amo. Cuando yo hago la voluntad de mi amo, lo que se produce como fruto, ¿qué es? La santificación. La santificación, que es por el sufijo sion al final, es la acción de santificarme. La acción de santificarme. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo me puedo autosantificar? ¿Yo puedo llevar a cabo acciones de autosantificación? Bien, para eso hay que entender una palabra, un término que estamos utilizando aquí, que muchas veces se lo lleva a, más que nada, a imaginaciones culturales, imaginaciones pensamientos del imaginario colectivo, gente que cree que la santidad es una cosa que está relacionada con, no sé, con estampitas, con estatuillas, con imágenes que tienen arriba una aureola blanca, o ese tipo de cosas, o que santo es alguien perfecto. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que la santidad debe ser perfeccionada en el temor de Dios. Por lo tanto, la santidad misma no es perfecta. ¿Me entienden? No es perfecta la santidad misma porque debe ser perfeccionada en el temor de Dios. Entonces, ¿qué significa ser santo? Santo significa ser apartado. Sencillamente eso. Apartado al servicio de Dios en el caso nuestro de los cristianos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo me estoy santificando, lo que estoy haciendo es eso, tomando la decisión de apartarme del mundo y vivir para Cristo. Me aparto del mundo, la carne y todos los vicios y los apetitos desordenados de mi carne y me pongo al servicio de Cristo. Eso es santificación. Ese es el fruto que Dios espera en segundo nivel en nuestra vida. Primero, arrepentimiento. Segundo, santificación. Es decir, Dios espera que yo tenga esa iniciativa. La primera de arrepentirme. La segunda de decidir apartarme del mundo y ponerme al servicio de Dios. Ahora, dijimos que todo esto es por iniciativa humana, pero por obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me convenció de pecado. ¿Y quiénes creen ustedes que será el que me dará el poder para vencer el pecado, la tentación, el mundo, el mismo infierno? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso esa es la obra del Espíritu Santo. No me puedo autosantificar solo. Lo debo hacer en Cristo, a través del Espíritu de Cristo, y por medio del Espíritu de Cristo voy a hacer morir las obras de la carne en mi vida. Y por último, el último nivel, más alto nivel de mayor fruto, es el que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dijimos, nivel número 1, yo me arrepiento. Nivel número 2, yo me santifico. Y todo por la obra del Espíritu Santo. Y aquí también, por obra del Espíritu Santo, yo proclamo el Evangelio de Jesucristo. El texto dice que Dios espera que yo dé este fruto. ¿Cuál es ese fruto? Frutos de labios que confiesan su nombre. Este es el sacrificio de alabanza que Dios espera que nosotros, sus hijos, demos este fruto, que nosotros demos este fruto, que de nosotros brote este fruto, por iniciativa nuestra y, repito, por obra del Espíritu Santo. No podemos nosotros transformarnos en embajadores de Cristo, en proclamadores del Evangelio, sin el Espíritu Santo. Ni Jesús lo hizo sin el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan Lucas 4:18, cuando Jesús llega al templo después del ayuno de 40 días, llega a la sinagoga el día de reposo
Le entregan un rollo de un profeta llamado Isaías y él abre el rollo para leerlo y lee donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, proclamar el año agradable del Señor. Es decir, toda la obra que Cristo hizo, la hizo y lo hizo, todo lo que Él hizo fue gracias al Espíritu Santo que vino a Él y lo llenó y lo empoderó para esa obra. Ahora, esa unción que Jesús tuvo en aquel tiempo, no se perdió en el tiempo o no quedó en la vida de los apóstoles, sino que esa unción, dice 1 Juan 2:20, está en nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Por qué nosotros tenemos la unción del Santo? Porque nosotros debemos dar también el mismo fruto que hubo en la vida de Cristo como modelo nuestro. Nosotros ahora somos los que tenemos que proclamar el año agradable del Señor, las buenas noticias que significan el Evangelio de Jesucristo, y tenemos que hacer toda obra milagrosa y extraordinaria que el Señor nos da de hacer por medio del poder de su Espíritu Santo. Es decir, yo me arrepiento, yo me santifico, yo proclamo, todo lo hago por iniciativa mía, pero nunca lo podría hacer sin la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Está claro ahí? ¿O no está claro? Háganme seña, por favor. Ok. Para que no nos quede ninguna duda, leamos por favor lo que dice este texto, Hebreos 13:15, en la versión Castilian. Porque algunos cuando leen en la Reina Valera que dice que le brindemos frutos de labios que confiesan su nombre, que este es un sacrificio de alabanza, algunos creen que son canciones, que hay que cantarle a Dios y que ese es el sacrificio de alabanza. No, señor. Leamos esta versión 13:15, que es la Castilian, y dice así: con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste, ¿en qué cosa? En anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el mejor sacrificio de alabanza que podemos hacer como iglesia? Pues evangelizar. No está hablando de cantar, está hablando de evangelizar, de comunicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Me explico? Ese es el mayor sacrificio de alabanza, hablar de las virtudes de aquel que nos liberó, que nos salvó, que nos perdonó, que nos santificó, que hizo toda esta obra en nuestras vidas, que nos transformó, que nos limpia para que llevemos cada vez más y más y más fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Gloria al Señor. Bien. Todo este proceso de crecimiento y fructificación, todo el proceso de crecimiento y fructificación solo es posible viviéndolo desde el Espíritu y en el Espíritu. Desde el Espíritu y en el Espíritu. Todo este proceso de fructificación, arrepentimiento, santificación y proclamación no se puede vivir desde el alma. No se puede vivir desde la carne. Todo esto se debe vivir desde el hombre interior, como dice el apóstol Pablo, que es nuestro espíritu, que está unido uno solo con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no hace relación ni contacto con nuestra alma, ni con nuestra carne, sino con nuestro espíritu. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Es por esto la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces nos volvemos pámpanos infructuosos. Podemos estar un tiempo en la viña, como le ha pasado a mucha gente, que ha estado un tiempo en la iglesia, pero no entendieron, no se les abrió el entendimiento, o si se les abrió, no obedecieron al llamado de una vida fructífera en Cristo Jesús. Estos tres niveles, repito, de fructificación
son por y sin iniciativa personal, pero por obra del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos convence de pecado, Él es quien obra en nuestra vida dándonos poder para santificarnos, para apartarnos del pecado y de toda tentación, y Él es quien nos capacita y empodera para que seamos proclamadores del Evangelio. A esta altura entonces del mensaje debemos preguntarnos algo muy importante y traer claridad sobre eso. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta del quiebre en este mensaje. La pregunta de inflexión en este mensaje es, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Hoy en día ustedes tienen muchos ejemplos. Por ser nosotros una iglesia online, tenemos mucha relación con la internet. Muchos de ustedes visitan YouTube, muchos de ustedes visitan Facebook y redes sociales, y por ser cristianos, ustedes por ser cristianos y verse interesados en temas cristianos, los algoritmos que trabajan en internet los ubican a ustedes con sus intereses, entonces les comienzan a compartir cosas que podrían ser de vuestro interés. Y por eso aparecen en sus redes, en YouTube, cuando ustedes abren YouTube y demás, empiezan a aparecer prédicas de distintos pastores, aparecen enseñanzas, seminarios, etc. Y aparecen también, no sé, testimonios, todas cuestiones que tengan que ver o tengan relación con el mundo cristiano, ¿sí? O con la vida cristiana. Ahora, ¿todo lo que brilla es oro? ¿Todo lo que brilla es oro? No. Y a algunos les ha costado un alto precio, pagar un alto costo, darse cuenta tardíamente que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Y ese dicho lo podemos aplicar también a esto de Internet y todo lo que anda dando vuelta por aquí por Internet, ¿sí? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que habla de Cristo, de Dios, habla de Cristo y de Dios. El apóstol Pablo se anticipó a estos tiempos porque también en aquellos tiempos apostólicos ocurría este fenómeno, ya que él dijo que a los de Corinto les dijo, allí en 2 Corintios 11:4, les dijo, ustedes reciben con mucha facilidad cualquiera que viene predicándoles de un Jesús diferente al que nosotros les hemos predicado, un evangelio diferente al que les hemos nosotros anunciado, y han recibido la impartición de un espíritu diferente al Espíritu Santo que habían recibido. Entonces, el problema no es de hace 2000 años. Al contrario, hoy se ha potenciado a través de la Internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos por allí? Frases como esta, por ejemplo, yo calculo que alguno de ustedes habrá escuchado por ahí una reunión llena de unción. La unción y la gloria se metió en la iglesia. Otros les gusta mucho, a los dominicanos les gusta, se metió Dios, usan esa frase, ¿sí? Y cuando dicen se metió Dios, significa que uno salta, el otro grita, uno sale corriendo para allá, de pronto está el predicador aquí y uno cruza corriendo así porque sale espontáneamente corriendo por causa de que fue lleno del Espíritu Santo. Otros hablan en lenguas, otros danzan, otros se caen al piso, otros se revuelcan porque están siendo llenos del Espíritu Santo. Otros reprenden demonios, otros sanan enfermos y podemos seguir dando una larga lista de ejemplos de lo que creen muchos que es la llenura del Espíritu Santo. Les voy a leer 9 manifestaciones que ustedes van a ver en las redes sociales, en internet, en YouTube o por cualquiera de estos lugares. 9 cosas que se cree, que se enseña, que se comunica a la audiencia, a los oyentes, a los que están recibiendo estos mensajes, se les dice que eso es llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, gente hablando en lenguas. ¿Por qué hablan en lenguas? Porque están siendo llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo, gente danzando en el Espíritu, tomados por el Espíritu y danzando, porque están siendo llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo, un predicador que grita descontroladamente,
que te parte los oídos gritando porque está lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, no tener control del cuerpo y dar saltos o hacer movimientos temblorosos, ¿sí? Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Estoy viendo que algunos se están poniendo muy serios. Otro ejemplo. Salir corriendo espontáneamente, como les dije recién, el ejemplo que les di recién. No sé si ustedes habrán visto alguna vez eso. Que están en una reunión donde se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios. Arranca la rama seca, tira la bazuca. Sí, empiezan a hablar en lengua y por allá que uno sale corriendo, disparando. ¡Fua! Y corre para allá, y corre para acá, y salta, y sube arriba al escenario y sale corriendo. Está siendo lleno del Espíritu Santo. Otros profetizan, porque está siendo lleno del Espíritu Santo, entonces profetizan. Otros sanan enfermos y otros echan fuera demonios, porque están llenos del Espíritu Santo. Ahora la pregunta bíblica es, estas 9 manifestaciones, bíblicamente hablando, ¿son necesariamente manifestaciones de llenura del Espíritu Santo? No los veo muy convencidos. Veo a varios que dicen que no, pero otros que me están mirando fijamente así como que, ¿qué digo? ¿Digo o no digo? ¿Digo o no digo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Pues claro que no son señales de llenura del Espíritu Santo. Y voy a hablar de cada una de ellas, para que les quede bien claro. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas, se dice, hay una doctrina que se llama la doctrina del evidencialismo, que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, la señal evidente de que ha sido lleno del Espíritu Santo es que habla en lenguas. Bien, ¿de dónde se toman para decir esto? De Hechos capítulo 2. Pero se olvidan que hay otros 4 textos del libro de Hechos que hablan de momentos en que las congregaciones fueron llenas del Espíritu Santo y resulta que no en todos los casos hablaron en idiomas o hablaron en lenguas o en lenguas extrañas. En algunos ni siquiera hablaron nada, sino solamente se dedicaron a predicar. Después de ser llenos del Espíritu Santo, se dedicaron a predicar. Les dejo tarea para la casa. Busquen los textos del libro de Hechos de los Apóstoles donde dice que estaban reunidos orando y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y van a ver que en algunos, en el caso de Hechos 2, habla de que hablaron idiomas, no lenguas raras, extrañas que no se pueden entender, sino idiomas. Luego, en el segundo caso, que no les voy a dar el texto para que estudien ahí en casa, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo el Evangelio. O sea, se dedicaron a predicar. En otro caso, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, que vemos diferentes maneras en que se manifestó, mejor dicho, la llenura del Espíritu Santo. En algunos hablaron idiomas, en otros hablaron en lenguas extrañas, en otros no hablaron nada. Entonces no se puede hacer doctrina de una cosa, de un solo versículo, porque sistemáticamente no se encuentra apoyatura en todos los momentos en que fueron llenos del Espíritu Santo. Nunca pasó lo mismo, en definitiva. Bien, entonces, ¿es una evidencia de que alguien que habla lengua está lleno del Espíritu Santo? Pues no, no es una evidencia. ¿Pueden existir lenguas extrañas, satánicas? Pues sí, está lleno de eso. Hay lenguas extrañas satánicas que hablan los brujos, que hablan los hechiceros, que hay mucha gente, los umbanda, los quimbanda, hay mucha gente que practica ocultismo, que cuando son poseídos o tomados por espíritus suelen hablar en idiomas extraños e ininteligibles, o sea, no los pueden comprender aquellos que oyen. Entonces, ¿puede haber imitación del hablar en lenguas en el mundo espiritual? Por supuesto que sí. Por eso digo que no necesariamente hablar en lenguas sea una señal evidente de la llenura del Espíritu Santo. ¿No han visto ustedes, no han conocido ustedes gente que habla en lenguas que son arrogantes, soberbios, orgullosos, vanidosos, religiosos, legalistas, prejuiciosos? ¿No han visto gente así?
Se pasan 2 horas hablando en lengua y después 10 horas chismeando. Entonces, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Ok? Danzar. Por ahí eso ustedes no lo conocen en todos los países, pero hay algunos países donde se habla de la danza en el espíritu. ¿Sí? La danza en el espíritu, exactamente. Allí en el sur de Chile, como me está haciendo Catita, existe bastante esto. Personas que son tomados por el Espíritu Santo en el momento de la llenura del Espíritu y comienzan a dar vueltas como trompos, ¿sí? Y a danzar en la reunión, en el culto. ¿Hay un solo texto bíblico que hable de eso? Ninguno. No hay un solo texto bíblico que diga eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno entra en una reunión como estas, donde hay, no sé, 50 personas reunidas y 10, 20 están danzando como trompo y van y vienen y se mueven dentro? ¿Qué ocurre si una persona que no es cristiana entra a un lugar así? ¿Qué creen ustedes que ocurrirá? Esa persona pensará, oh, este lugar está lleno de Dios, este lugar es un lugar santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Pensará eso en la persona que no conoce de Dios? No, por supuesto que no. Lo más seguro es que va a decir esto, están todos locos. Chao, me voy de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo más probable. Y no es eso lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 14, cuando dice que los cultos deben ser ordenados y decentes, para que cuando una persona que no conoce a Cristo, que no conoce el Evangelio, llegue a nuestras reuniones, no se espante pensando que estamos todos locos porque estamos todos hablando en lenguas, todos juntos, pisándonos unos con otros. Lea 1 Corintios 14. Ahí habla del orden cúltico. ¿Sí? Del orden cúltico. Muy bien. Caer al piso bajo un poder especial. ¿Puede Dios voltear a una persona al piso? Sí, por supuesto que sí. Si Dios es todopoderoso, Dios te puede hacer volar. Dios te puede hacer volar por los aires. ¿Sí? Dios te puede llevar a la luna, ida y vuelta 10 veces si quiere, porque es Dios. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero, ¿encontramos sustento bíblico en eso? Otra vez nos pasa lo mismo. Otra vez nos ocurre lo mismo. Ya a esta altura, en algunos tiempos, hace unos 30 años atrás, cuando se vivió una especie de avivamiento acá en la Argentina, que fue muy conocido, la gente caía en masas, caían cantidades de personas, caían al piso bajo el poder del Espíritu Santo. Bien. Hoy en día, como parece que el Espíritu Santo ya no tiene más poder, o se le debilitó el poder, o se le acabó el poder, entonces los predicadores lo que hacen es empujar a la gente. ¿Sí? Le ponen la mano y lo empujan para que caiga al piso. ¿Han visto eso en las redes sociales? ¿Sí? Vieron que no estoy hablando chino básico, estoy hablando de cosas conocidas, cosas que se conocen, que están proliferando por las redes sociales, precisamente. Bien, ¿necesariamente eso es llenura del Espíritu Santo? No, no necesariamente tampoco. Tampoco encontramos una doctrina sistemática que diga que cuando el Espíritu Santo llena a una persona la tira al piso. Tampoco encontramos eso. Ahora, quiere decir que, acá hay que hacer la reflexión, quiere decir que una persona que está hablando en lenguas, que por ahí levanta la voz efusivamente, grita cuando predica, otro que cae al piso bajo un poder especial, ¿no esté siendo tocado por el Espíritu Santo? No, tampoco hay que ser extremista y decir lo contrario en el extremo. Porque dije que Dios es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. Si Él quiere tirarte al piso, te tira al piso. ¿Sí? Pero eso no está escrito, ni tampoco es una regla normal en las escrituras. Entonces, no podemos tomar como normal o como regular o como una doctrina sistemática algo que ni siquiera aparece en la Biblia. Cuidado, cuidado con estas cosas. Siguiente ejemplo, salir corriendo espontáneamente. Bueno, estamos hablando de lo mismo, desorden dentro de un culto. Eso es muy gracioso, uno lo ve y lo ve gracioso, pero hay gente que llega a un lugar así. Imagínense ustedes mismos, siendo cristianos, entran a un lugar donde de pronto una persona que está al lado de ustedes está allí muy quietito, muy cantando, quizá en un momento de cántico, y de repente ¡fum! Sale corriendo, ¡pua! Disparado, y sube arriba al púlpito y vuelve y sale a la calle y entra y grita aleluya, que eso, y viene y se para al lado de ustedes otra vez y se queda quietito. ¿Qué les pasaría a ustedes? Les puedo asegurar que se le abren los poros de la piel en ese momento, ¿sí? Los pelos de la nuca se les paran así. Claro, porque ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Por qué corrió así?
Bueno, si está en República Dominicana es porque está siendo llenado del Espíritu Santo, hermano. Sí, allí se llena así la gente. Bueno, profetizar, sanar enfermo, echar fuera demonios, eso está más que claro, ¿no? Mateo capítulo 7, Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, a aquellas personas que le dijeron a Jesús, pero Señor, nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad, ni siquiera los conozco a ustedes. ¿Se dan cuenta que en todos los casos, en ninguno de ellos en ninguno de estos casos es la certificación, estas manifestaciones no certifican que una persona esté necesariamente llena del Espíritu Santo? ¿Queda claro eso? Bien. Ahora déjenme hablarles de 9 manifestaciones que sí certifican que una persona está llena del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. ¿Qué dice allí? Estamos hablando del fruto como palabra central del sermón de este día. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que tiene en su vida, una persona cristiana, que ha madurado su relación con el Espíritu Santo, va a certificarse esa llenura y va a corroborarse esa llenura y va a ratificarse esa llenura del Espíritu Santo en la vida de este cristiano por causa de la manifestación del Espíritu Santo en él, la manifestación del fruto del Espíritu en su vida. El fruto no es nada de las cosas que hemos mencionado anteriormente. El fruto del Espíritu en la vida cristiana es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si usted ve a un cristiano que no habla en lenguas, pero está lleno de amor, ¿estará lleno del Espíritu Santo o no? Si usted ve a un cristiano que pasando por diferentes tribulaciones, crisis, momentos desesperantes, el gozo del Señor está fortaleciéndolo, poniéndole en él paz, templanza, ¿será que está lleno del Espíritu Santo? Evidentemente sí. Ahí sí que podemos decir, evidentemente sí. Evidentemente sí. Ustedes todos saben lo que a nosotros nos pasó hace 3 meses atrás, poquito más atrás, de la pérdida de nuestro hijo. Pérdida desde el punto de vista terrenal. Yo no me puedo imaginar, amados hermanos, no me puedo imaginar pasar un momento como este si no hubiésemos tenido al Espíritu Santo. No me lo puedo imaginar. Es una locura, es una desesperación, es una cosa que te explota el cerebro, es una cosa que no se puede explicar. Desde el corazón de padre, del corazón de una madre. No se puede explicar el dolor que se puede sentir en esta situación. Pero ¿quién trae el consuelo? ¿Quién trae la paz? ¿Quién trae el gozo para atravesar ese momento difícil? El Espíritu Santo de Dios. No hay otro. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, esos momentos son terribles, desesperantes. La gente dispara para cualquier lado, algunos se vuelven locos, otros se divorcian, otros se maldicen, otros se tiran al abandono, otros caen en depresión, distintas cosas suceden por causa de una situación así. Totalmente inesperado, una cosa que un chico sano, un chico joven, un chico con toda la vida por delante, ¿cómo es posible? O sea, si el Espíritu Santo no te revela el propósito, es terrible.
Por eso hay gente que a nosotros hasta el día de hoy nos habla y nos dice, pero pastor, usted tiene que llorar, llore, pastor, llore. Sí, yo lloro en la presencia del Señor, claro que sí que lloro. Pero ¿sabes cómo el Señor recoge mis lágrimas y me da consuelo? ¿Por qué puedo tener fortaleza? ¿Por qué me puedo parar aquí a predicar con tanta libertad y autoridad? Precisamente porque el Espíritu Santo está en mi vida obrando de esa manera. De otra forma sería imposible. Por eso hacer la obra del Señor es para gloria de Dios, porque es obra del Espíritu Santo. Acá nosotros no tenemos intervención, yo lo único que hago es prestarle el templo al Señor, nada más. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer. Utilízame, Señor. Es la obra del Espíritu en nosotros. ¿Me explico? Entonces, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, amados, no tiene nada que ver con esas cosas que hoy en día pululan por las redes sociales y se muestran como que eso es la llenura del Espíritu Santo. No, Señor, no todo lo que brilla es oro, les dije. No necesariamente eso significa llenura del Espíritu Santo, sino que la certificación, la evidencia bíblica de que una persona está siendo llenada del Espíritu Santo es cuando esa persona comienza a amar, cuando esa persona comienza a tener gozo y fortaleza en medio de las tribulaciones, cuando esa persona en los momentos de desesperación tiene paz, ¿sí? Cuando esa persona en medio de los momentos de desequilibrio emocional tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene dominio propio. Está madurando el fruto del Espíritu en su vida. Eso es progresivo, es poco a poco, ¿sí? Eso es de lo que vamos a hablar el sábado que viene. Cómo se madura el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, lo que quiero que nos quede claro hoy es que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos protege el fruto del Espíritu. No aquellas otras manifestaciones que hablamos, sino el fruto del Espíritu nos protege contra la influencia destructiva del pecado y nos fortalece el carácter para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y además de protegernos contra esas influencias destructivas del pecado, el Espíritu Santo en nuestras vidas también nos protege contra la tentación, fortalece el carácter y nos brinda sabiduría y discernimiento para tomar decisiones correctas. Eso enseña la palabra. ¿Será que nosotros necesitamos algo de esto? Protección contra la influencia destructiva del pecado, fortaleza en el carácter para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, protección contra la tentación, sabiduría espiritual, discernimiento para tomar decisiones correctas. ¿Será que necesitamos algo de esto? Pues entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra forma. No es por esfuerzo propio. No es por cualidades morales. No es por ser distinguido por tus valores. No es por tener un perfil religioso en tu personalidad. No es porque tengas obras caritativas en tu vida. No es por nada bueno que tú puedas tener, porque evidentemente puedes tener muchas cosas buenas. Pero todo lo que tiene que ver con el crecimiento en la vida cristiana y una vida fructífera depende absolutamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera. Entonces, debe quedarnos claro esto, que una vida llena del Espíritu es una vida bajo el gobierno de Cristo. Bajo el gobierno de Cristo. Estar lleno del Espíritu Santo es una señal clara de que abdicamos al trono en nuestro corazón y se lo rendimos a Cristo. El trono de nuestro corazón se lo rendimos a Él. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos. Escuchen, por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y el siguiente versículo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu con mayúscula. Este mismo texto leído en la TLA lo dice mucho más claro. Fíjense cómo lo expresa. No seáis tontos.
no seáis tontos, sino traten de averiguar cuál es qué es lo que Dios quiere que hagan. Averigüen la voluntad de Dios, está diciendo en pocas palabras. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los, ¿qué? Fíjense la última palabra, y los controle. Eso es cuando tú abdicas al trono de tu corazón, cuando tú dejas de ser tu Señor, cuando tú dejas de hacer lo que a ti se te antoja, cuando tú dejas de ser tu propio amo, cuando tú dejas de hacer lo que a ti se te ocurre y antoja en tu vida, cuando tú dejas de hacer lo que tu voluntad propia quiere y dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ese es el momento en que tú abdicas al trono de tu corazón y se lo entregas a Cristo diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Tú eres el rey, tú eres el amo, tú eres mi todo, tú eres el que me conduce, tú eres el jefe, tú eres mi Señor. Eso es tener a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y cuando esto ocurre, cuando yo puedo lograr en un proceso, téngase bien claro esto, que esto no ocurre de la noche a la mañana, esto es un proceso que lleva tiempo en el cual yo voy muriendo a la vieja naturaleza y voy reviviendo en Cristo a una nueva vida. Amén. Vamos a poner otra vez allí al pie 5:18 en la TLA. Fíjense, ¿para qué? Tengamos una vida bajo el control, como dice el texto allí. Bajo el control del Espíritu Santo, para que mi vida esté bajo el control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me tiene que llenar. Ahora, ¿qué dice antes? Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces, ¿quiénes son los que abren el grifo, los que activan la llenura del Espíritu Santo en sus vidas? Nosotros. Permitan, dice el texto. Permitan. ¿Por qué dice permitan? ¿Por qué Dios no pasa y abre la puerta de nuestro corazón y nos tira abajo la puerta y entra y nos toma y nos domina y hace con nosotros lo que se le antoja? Nos toma el espíritu, nos hace danzar, nos hace hablar en lengua y nos tira al piso, nos revuelca un poco, nos para de nuevo y nos hace nuevas criaturas. ¿Por qué no hace eso el Espíritu Santo? Porque dice claramente el texto bíblico que el que permite la llenura soy yo. Soy yo. Fíjense cómo se produce esta sinergia permanentemente entre Dios y nosotros. Yo me arrepiento, pero fue el Espíritu Santo quien me convenció de pecado. Yo me santifico, pero fue el Espíritu Santo quien me dio el poder sobre la tentación y las obras de la carne. Yo proclamo el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien me unge para poder y me empodera para poder hacer esa obra. Yo puedo amar, yo puedo tener paz, yo puedo tener gozo, puedo lograr mansedumbre, templanza, dominio propio, pero por obra del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es por obra del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que permite eso? Nosotros. Ay, ¿por qué será que Dios no me cambia? Como algunos dicen, ¿no? ¿Por qué será que Dios no me cambia? Es porque tú no quieres cambiar. Eres tú el que pones excusas, eres tú el que pones argumentos, eres tú el que justificas el pecado, eres tú el que dices, no, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo ya soy matungo viejo, como dicen algunos. Soy matungo viejo, así que a mí ¿quién me cambia? Nadie. Eso es mentira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Y luego el versículo siguiente, el 18, dice, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5:18.
Todo esto proviene de Dios. Esa nueva creación, esa nueva criatura, ese nuevo carácter, esa nueva personalidad, ese fruto apacible que va a salir de nuestra vida, no va a ser de otra manera que estando en Cristo. Como dijo Jesús en Juan 15:5, permanezcan en mí y yo en vosotros. Entonces de esta manera van a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Ya hablaremos el sábado que viene de eso. La importancia de la permanencia, la importancia de estar en una relación permanente con el Señor, bajo el control del Espíritu Santo, permitiendo nosotros que Él nos llene y nos controle. No parece tan difícil de entenderlo, ¿no? Lo que parece más bien es difícil de alcanzarlo. ¿Y por qué parece difícil de alcanzarlo? Si tú lo único que necesitas es al Espíritu Santo. Y otra vez allí vienen las luchas religiosas en nuestra mente. ¿Cuáles son esas luchas religiosas que atacan nuestra mente? No, que tú no eres digno, que tú necesitas ayunar 40 días y 40 noches para que el Espíritu Santo te llene. Tú tienes que pagar el precio si quieres la unción. Tú no te lo mereces. Eres un pecador, empedernido. No te mereces la llenura del Espíritu Santo. Y así una cantidad de pensamientos que atacan la mente desde un ángulo religioso, pseudo espiritual. Pero en realidad su origen es satánico. Esos pensamientos son satánicos. ¿Por qué son satánicos? Porque la palabra de Dios lo dice tan sencillamente como esto. Lea conmigo, por favor, Lucas 11:11. Este texto que vamos a poner allí al pie. Lucas 11:11. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Estas son palabras de Jesús, preste mucha atención. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Claro que no. Siguiente versículo dice: así que ustedes, gente pecadora, o como dice la versión Reina Valera, siendo malos, siendo pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos, aún siendo malos, aún siendo pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A quienes lo pidan. ¿Es así de sencillo? Sí, así de sencillo. Pero no hay que pagar ningún precio. Pero no hay que ayunar 40 días. Pero no hay que llevar una ofrenda especial al pastor. Pero no hay que... No. Nada de eso que dicta la mente religiosa por influencia satánica, nada de eso tienes que hacer. Lo único que debes hacer, según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es pedirlo. Pedirlo. 3 siglas. Pedirlo. Pastor, lo que pasa es que yo estoy tan lleno de pecado. Yo no sé si Dios me lo dará. Allí no dice ninguna condición. Jesús dice, el que se lo pida lo tiene. No hay condiciones. ¿Y por qué Dios le daría su Espíritu Santo a un pecador? Pregúntese eso. ¿Por qué Dios le daría su Espíritu, que es santo, a un pecador? Pues porque ese pecador, sin el Espíritu Santo, nunca se podría santificar. Nunca se podría quitar de encima el pecado que lo asedia, la carga de la iniquidad. Nunca podría sacar de su corazón la rebelión contra Dios. ¡Jamás!
necesita al Espíritu Santo para que esa obra de nueva criatura pueda ser posible. No dice en ninguna parte de la Biblia, esta es otra doctrina que también se enseña por allí, se llama doctrina del subsecuentismo. La doctrina del subsecuentismo enseña que la llenura del Espíritu Santo es subsecuente a la santidad. Explíquenme eso, por favor. Explíquenme eso. ¿Cómo va a ser subsecuente a la santidad la llenura del Espíritu Santo? Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿podemos ser santos? Pues claro que no. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en ese proceso de santificación. Entonces, amados, es tan sencillo como eso. Lo pides, lo tienes. Si nosotros, siendo padres malos, siendo gente pecadora, sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dijo Jesús, no le dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan? Algunos están diciendo, pastor, usted ya predicó esto. Sí, ¿y qué esperas para ponerlo en práctica, te diría yo? Porque algunos ya me escucharon predicar esto como 10 veces y todavía están diciendo, ay, pero a mí Dios no me cambia. ¿Te das cuenta que a veces hace falta que nos repitan los conceptos para que de una buena vez por ahí, algún día, tomemos la decisión? Es importante que el Señor nos recuerde estas cosas también. Sin el Espíritu Santo es imposible. No erremos, hermanos, no erremos, no erremos, no caigamos en el error de creer que sin el Espíritu es posible vivir una vida cristiana abundante. Cierro con estas palabras de Juan 10:10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa abundancia? Mucho, mucho. Algo que es abundante es algo que es grandote, es mucho, es infinito, podríamos decir. Entonces, cuando Jesús está hablando de vida abundante, ¿de qué está hablando? ¿De que vas a tener 2 autos, 2 casas, 3 chacras, 3 campos, 10 mujeres? ¿Esa es la vida abundante? Claro que no. La vida abundante es la vida eterna. La vida eterna. Mucha vida. Mucha vida. Abundante, eterna. Eso es lo que Jesús vino a traer. Yo he venido para darles vida y vida eterna. Eso está diciendo ese texto. No hay que torcerlo para darle otra significancia a eso. No está hablando tendenciosamente de cosas materiales ni de cuestiones terrenales. La vida abundante en Cristo es una vida de frutos que se multiplican a diario. Por eso es que el título de este mensaje es el destino final de un cristiano es la abundancia, porque en el cielo no hay otra cosa que eso, abundancia de todo, esa vida abundante que comienza a manifestarse aquí, en la tierra, aquí en la tierra. Romanos 5:17 lo dice así, dice que aquellos que reinan con Cristo comienzan reinando en vida. Aquí es donde comenzamos a manifestar la vida de Cristo en esta tierra. Amados y amadas, una vez más el Señor nos está llamando a vivir esa vida fructífera y abundante. Vida fructífera, llenos del Espíritu. Terminando este sermón, enciérrate en tu cuarto y comienza a decirle, Padre, lléname de tu Espíritu. Hoy, mañana y cada día, lléname de tu Espíritu. ¿Cómo se va a manifestar la llenura del Espíritu? Cuando tú comiences a amar al que odiabas, empieces a perdonar lo imperdonable, cuando tengas fortalezas en las tribulaciones, cuando tengas paz en los momentos de guerra, de locura, de ataques, cuando tengas mansedumbre, dominio propio,
Cuando tú actúes benignamente con aquel que te hace daño, que te persigue, que te rechaza, que te maldice, tú actúes benignamente. Cuando tú veas esas transformaciones en tu carácter, vas a poder decir, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Se está evidenciando la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo esto es por gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Todo es por gracia. Es porque te ama Dios. Es que está dispuesto a darte lo mejor de Él. Su Espíritu. ¿Acaso podríamos recibir algo mejor que eso en esta vida? ¿Acaso habrá algo más valioso que la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Claro que no. Es por Él, por medio de Él, gracias a Él. Sin Él es imposible. Aprende a amar al Espíritu Santo. Aprende a buscarlo todos los días. Concluyo el mensaje con un detalle, pequeño detalle, que está escrito allí en Efesios 5:18. Antes bien, dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Utiliza el verbo sed llenos. Ese verbo sed está conjugado en presente continuo. ¿Qué quiere decir sed llenos en presente continuo? Sed llenos hoy, sed llenos mañana, sed llenos pasado mañana, sed llenos el año que viene, sed llenos siempre. O sea, tú tienes que buscar esa llenura cada día, porque es un proceso de maduración. Recuerden que el fruto es el resultado final de un proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. El fruto no aparece de la tierra, el fruto aparece del pámpano y el pámpano aparece de la vid. Hay todo un proceso de crecimiento y desarrollo de la planta hasta que llega el momento en que se comienza a dar fruto. Por eso siempre les digo, ténganse ustedes mismos misericordia. Perdónense sus propios errores. Tengan piedad de ustedes. No se autocondenen. No se autorrechacen. Ténganse misericordia. Si ustedes quieren que Dios los perdone, ¿qué dice la palabra? En Mateo 6. Si ustedes quieren que Dios los perdone, ustedes tienen que perdonar primero. Ustedes tienen que perdonar primero. ¿Comenzando por quién? Comenzando por ustedes mismos. Porque hay muchas personas que se niegan a vivir la vida abundante en Cristo porque se autocondenan, se autorrechazan, se autolimitan a vivir esa vida abundante. No cometamos ese error, no erremos. No erremos. El sábado que viene vamos a ver la siguiente parte de este mensaje y vamos a entrar un poco más profundo en todo esto. Por favor, no faltes. Así cierra los conceptos, cierra las ideas completas de este mensaje. Pero ya hoy nos han quedado unas cuantas cosas claras. Amén. Vamos a orar en este momento. Y allí donde tú estás, dile al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Papá, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Te agradecemos este tiempo maravilloso que cada sábado tú nos regalas en tu presencia, sentados a tu mesa donde tú nos sirves este manjar precioso que es tu palabra. Señor, en esta hora
hemos entendido la importancia de la llenura del Espíritu Santo para tener una vida de frutos. Padre, por eso te pedimos que nos perdones si hemos contristado al Espíritu Santo, que nos perdones si hemos resistido al Espíritu de la gracia, que nos perdones si hemos apagado al Espíritu en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos cometido esos pecados. Y te rogamos en esta hora que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que tengamos el poder y la fortaleza interior a fin de vencer el pecado y la muerte, a fin de vencer la tentación y las pasiones de la carne, a fin de vencer este mundo y el infierno que se levanta contra nosotros. Señor, entendemos hoy que si no es por tu Espíritu Santo, ninguna obra espiritual se lleva a cabo en nuestra vida, porque todo proviene de ti y se lleva a cabo por obra del Espíritu Santo. Tú nos dejas a nosotros solamente la iniciativa, pero la obra la hace tu Espíritu. Por eso aquí estamos teniendo hoy la iniciativa de orar y de pedirte que nos llenes de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Recíbelo ahora en tu vida, recibe allí donde te encuentras al Espíritu Santo. Recíbelo, es un acto de fe. Dale gracias a Dios. Gracias, papá, porque me estás dando tu Espíritu Santo. Gracias, papá, porque estás perdonando mis pecados. Gracias, papá, porque la llenura de tu Espíritu Santo me permitirá cada día vivir una vida conforme a tu propósito. Gracias, papá. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.